Buenas noches, gusto saludarles. Vamos a iniciar y al final Noche, Nick. vamos a dejar un tiempo para unas observaciones, si alguien tiene del curso. Aprovechando que estamos a segunda hora, ya los tenemos a todos en línea, ¿verdad? Bueno, como lo manifesté en la sesión pasada, vamos a hablar un poco de los contratos traslativos de dominio. Hablamos un poco ya sobre las generalidades de lo que es un contrato de compraventa. Contrato de compraventa, hablamos un poquito sobre las obligaciones previas, sobre las obligaciones posteriores, hicimos un pequeño, digámoslo así, si ustedes lo consideran, repaso en relación al artículo 29 del decreto 314, pues prácticamente son requisitos, hablamos un poquito sobre cómo está estructurado un instrumento público, algunas observaciones sobre cuando un menor de edad va a comprar o va a disponer un bien inmueble. Ustedes ya lo vieron también, ustedes vieron esto en notariado 3. Asimismo, les puntualicé lo relacionado con cuando son entidades y estas entidades van a adquirir o van a enajenar en nombre de la sociedad. Bueno, prácticamente es de mucha importancia, mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque cuando un representante legal actúa en nombre de una entidad, o los padres, los tutores, los representantes actúan en nombre de un menor de edad, también pues necesitan autorización para poder suscribir estos tipos de contratos. Vamos a ver, yo creo que ahí estamos la mayoría, 140. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el contrato de promesa, sobre el contrato de promesa de compraventa, el cual está regulado del artículo 1674 al artículo 1685. Pues prácticamente va relacionado, aparejados, si lo podemos decir de forma coloquial, va ustedes con el contrato de opción. Entonces vamos a hablar un poquito ahorita con relación a este tipo de contrato, que es el contrato de promesa, por favor. Entonces, con relación al contrato de promesa, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos que son fundamentales, como lo que es la definición y su naturaleza jurídica, las características, los elementos, los efectos, la clasificación, las arras y la cláusula penal, si se pudiera asignar. Como es un contrato como el notario, lo que hace es en un instrumento público darle forma al acuerdo de voluntades. Entonces, el notario le comparte lo que nuestra legislación establece con relación a una promesa de compra-venta, tanto al promitente vendedor como al promitente comprador. De esta forma es que usted puede definir tanto al vendedor como al comprador. Bueno, entonces, como se lo dije hace un momento, es fundamental la lectura del artículo 1674 al 1685. Algunos denominan a este contrato promesa de contrato o contrato de promesa. Asimismo, en la lectura, en la doctrina, también se ha denominado como antecontrato, precontrato, contrato secundario, contrato preliminar, porque se entiende que este antesala lo que es una compraventa, y puede ser una compraventa en efectivo, puede ser una compraventa con garantía hipotecaria, puede ser una compraventa condicionada. Bueno, entonces, ¿qué podemos entender por esta definición de promesa? Para el maestro Ramón Sánchez Medal, es un precontrato por el que las partes se comprometen a celebrar en el futuro otro contrato que actualmente no pueden o no quieren celebrar. Asimismo, para el maestro Federico Puig Peña, es aquel por cuya virtud dos o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto, determinado, un contrato que por el momento no quieren o no pueden estipular, como por ejemplo una
compraventa. ¿Cómo así? Sí, lo que sucede es que nosotros vamos a A y B. A vende y B va a comprar. Resulta que A quiere vender, pero tiene el inmueble inmovilizado. Entonces le dice a B, mira, fíjate que a mí me urge vender el inmueble, pero lo tengo inmovilizado. Hoy en día el registro se está tardando de 20 a 25 días para quitar la inmovilización, levantar la inmovilización, póngale el adjetivo que usted considere, pero necesito un ejemplo, que la propiedad valga 1,000,000 y necesito 200,000 quetzales ahorita. Entonces, Bere puede decir, mira, sí, notario, ¿qué me recomiendas? ¿Podemos hacer una promesa de compraventas? Claro que sí, se pueden estipular arras, de lo que vamos a hablar más adelante, se pueden estipular arras también. Entonces ya entramos a la opción de lo que es lo que describe el maestro Peña en relación que es determinado, el contrato puede ser determinado que por el momento no pueden o no quieren hacerlo. Y en este caso, en este ejemplo que yo les pongo, no se puede hacer. ¿Por qué razón? No se puede materializar la compraventa. ¿Por qué razón? Porque hay una inmovilización. Bueno, alguien puede decir, mire Nick, pero podemos hacer dos documentos, podemos hacer la inmovilización, como podemos ingresar dos documentos, podemos ingresar la cancelación de la inmovilización como documento 1 y como documento 2 la compraventa, pero aquí viene lo otro. ¿Y qué pasa si no operan la inmovilización? Hay que tener un poquito de cuidado hoy en día ya se los comenté a ustedes en clase con relación a las personas que se dedican, usemos este calificativo, a estafar a otros. Entonces debemos de hacer una investigación profunda, si lo podríamos denominar así. Debemos de investigar en los registros, RENAP, Registro de la Propiedad, DICABI, también Catastro Municipal. Debemos de ver el testimonio, si solo carga una copia, debemos solicitar una certificación del instrumento público, o debemos de ir a ver los libros, si los libros son antiguos o si son electrónicos, debemos ir también al Archivo General de Protocolo. Entonces, esas son recomendaciones, mis estimados alumnos, para todas las compraventas, Bueno, siguiendo con la clase. Entonces se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato futuro. Esto lo encontramos, eso está regulado en el artículo 1674. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato de promesa? Es un contrato preparatorio, cuya finalidad es preparar otro. Entre las características podemos decir que el contrato es principal, es bilateral, es oneroso, es consensual y es formal. Estas características ustedes ya las vieron en derecho notarial. No sé si en el 2 o en el 3, pero también puntualizamos o hicimos un poquito de mención en la primera clase. Por eso es fundamental, mis estimados alumnos, leer, tener clara lo que son las características de los contratos, porque todo contrato por lo regular, relativo de dominio es principal, es bilateral, es oneroso, es consensual, es formal, pero también como hay características, hay elementos. Entre los elementos está el elemento personal, que son los promitentes, con capacidad para obligarse. Entonces, ¿quiénes pueden celebrar contrato de promesa? Puede celebrar un contrato de promesa menor de edad, pero debe contar con la autorización judicial para firmar la promesa o bien para un contrato futuro, que podría ser también una opción. Bueno, personas jurídicas, sí, una persona jurídica, hablamos, solo le voy a admitir a otras personas aquí. Bueno, habíamos hablado en las últimas 3 clases de la responsabilidad que debe tener usted cuando va a calificar un instrumento público, cuando unas personas lleguen a su sede notarial y le presenten algunos documentos donde dicen que tienen la autorización o que es el gerente general o administrador único y representante legal de una entidad, pero así también puede ser el presidente de algún colegio, puede ser algún directivo, puede ser algún personero de una cooperativa, en fin. En la sesión pasada, si no estoy mal, se les subieron a ustedes en clase
algunos nombramientos de quienes podrían ser los representantes de algunas instituciones. Entonces, por favor, también estudiar eso. Bueno, entonces las personas jurídicas pueden firmar un contrato de promesa de compraventa. La respuesta es sí, siempre y cuando tengan la autorización de los socios. Y entonces usted tiene que calificar, espero ya no estarlo diciendo más adelante, si la asamblea fue totalitaria, fue ordinaria con carácter de totalitaria, si fue extraordinaria, entonces tiene que verificar los requisitos para cada tipo de asamblea. Entre los elementos, el elemento real, sí, la celebración del contrato futuro. Cualquier contrato cuya naturaleza lo permita, como por ejemplo una compraventa, un arrendamiento, un comodato, ¿podemos firmar una promesa? Sí. Entonces, y el contrato futuro puede ser una compraventa de bien inmueble, un arrendamiento, un comodato, bueno, y así sucesivamente. Entre los elementos tenemos los elementos formales por escrito, los contratos. ¿Por qué? Porque todo contrato, según el artículo 1575, debe ser por escrito. ¿Por qué razón? Sí, solo sí. Sí, solo sí, porque pasa de 300 quetzales y por eso debe de ser formal. Ese artículo que les acaba de leer, por favor, siempre, 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 siempre tenerlo presente, porque hay personas que vienen y hacen promesas de compraventa, hacen compraventas, incluso con los arrendamientos, dicen, mira, para que te salga más barato te lo hago en documento privado y le cobran 300 quetzales, 200, 600 quetzales, sí, pero la cantidad que está en juego supera los 300 quetzales. El artículo 1575 establece que todo contrato con un valor mayor de 300 quetzales debe de ser formal y por lo mismo debe ser escrito. Y cuando le dice esto de ser formal, entonces lo debemos de hacer en hojas de protocolo. Los contratos que deban inscribirse constarán en escritura pública. Sí, solo sí, artículo 1576. Entonces, ¿debe otorgarse en la misma forma requerida para el contrato definitivo? Sí, porque si el preparativo se lo dice en hoja de protocolo, al igual el definitivo. Para eso tiene que ubicar el artículo 1674. ¿Cuánto es lo que paga un contrato de promesa de compraventa de impuesto? 50 quetzales. Artículo 5, dice inciso, pero es numeral a ustedes, porque es numeral 16 del decreto 37-92. Entre los elementos accidentales que podemos encontrar en este tipo de contratos está el plazo. No podrá exceder de 2 años. Entonces, el plazo no podrá exceder de 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles. Fundamento, artículo 1681. Bueno, ¿y qué pasa si no se cumple la obligación en esos 2 años? Notario, ¿puede haber prórroga? No. La respuesta es no. Entonces, usted tiene que suscribir un nuevo contrato, siempre y cuando exista el acuerdo de voluntad entre las partes, o sea, A y B. Entre los elementos accidentales también está la condición, que puede sujetarse a condición, siempre que no exceda del plazo de los 2 años. Entre los elementos accidentales, otro también está lo que se conoce como las arras. Y para eso ustedes deben de tener claro lo que es el artículo 1442 y 1684 del Código Civil. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituye el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución o suscripción, digámoslo así, siempre que medie lo que es culpa y si el incumplimiento procede, de quien las recibió. Bueno, este deberá restituir las arras y el doble.
Para eso, por favor, siempre la lectura del artículo 1442 y el artículo 1684. Entre otros elementos accidentales encontramos el incumplimiento y las arras, que el incumplimiento imputable al que entregó las arras las pierde en beneficio de la otra parte y cubre los daños y perjuicios. Sí, efectivamente. El incumplimiento puede ser imputable al que recibió las arras y las deberá devolver el doble a quien las entregó. Sí, el incumplimiento no imputable a ninguna de las partes. Las cosas vuelven al estado que tenían antes y el que recibió las arras las devuelve. Bueno, asimismo, existen las cláusulas penales, por favor, el artículo 1436 y el artículo 1685 del Código Civil, porque puede haber una cláusula de indemnización. Estipulan el pago de una multa contractual para el caso de incumplimiento. Cesa la obligación de celebrar el contrato permitido, salvo que se haya pactado expresamente en el contrato. Bueno, entre los efectos está el efecto natural, que es obligar a las partes a la celebración del contrato definitivo, ¿verdad? De modo que al otorgarse el contrato prometido, se cumplen las obligaciones previstas en el contrato de promesa y este se agotó y se deja, solo le va a entrar a otras personas, y deja de surtir sus efectos. Bueno, esos son de los efectos de la clasificación. En el artículo 1675 podemos leer la clasificación si la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Asimismo, esto lo integramos con el artículo 1587 si ambas partes se obligan recíprocamente. Bueno, entre las obligaciones posteriores está la de razonar el título, o sea, el testimonio que se tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación. Otro requisito es emitir el testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos, emitir el testimonio o lo que algunos denominan como primer testimonio a los interesados. Asimismo, con relación a los impuestos, el impuesto del testimonio especial que cubre los timbres notariales y que cubre los timbres notariales, el testimonio o primer testimonio, como lo dije anteriormente, debe llevar un timbre fiscal de 50 quetzales. Vamos a ver. Esto, yo les pediría un paréntesis con mucho respeto. Respeto para ustedes, para sus compañeros, para aquellas personas. El curso empieza a las 7. A las 7. Voy a tratar la manera de dar 10 minutos para que puedan ingresar, porque es un poquito incómodo estarle dando entrada a uno, a otro. Entonces, tratemos la manera que de 19 horas a 19:10 estemos todos. Y los que no entren a esa hora, pues, qué pena, ¿verdad ustedes? Entiendo también perfectamente que hay personas que por el internet o algo, pero uno debe ser responsable y debe estar en un lugar donde exista buena señal de internet. Aparte de esto, ustedes ya antes de esta hora ya tuvieron otro curso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del contrato de opción, porque es del contrato de la promesa, pues viene casi aparejado lo que es el contrato de opción. Entre eso debemos de tocar lo que es la definición, nuevamente la naturaleza jurídica, los elementos y requisitos, las características, los efectos, la clasificación y la diferencia con la compraventa. Bueno, este es más limitativo. Así como ahorita, digámoslo así, describimos el contrato de promesa, es como usted tiene que estudiar cada instrumento público con su fundamento. Por eso es que primera y segunda clase hablamos lo relacionado al fundamento de los contratos tratativos de dominio.
de los contratos preparatorios, de los contratos, vamos a ver en su momento, de la carta total de pago, de la rescisión, de la transacción. Entonces, usted debe de, por favor, estimado estudiante, poner atención, estudiar lo relacionado a la contratación. Entonces, entre la naturaleza jurídica del contrato de opción, pues podemos encontrar su fundamento en el artículo 1676, que la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir, escuche bien, la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Bueno, el artículo 1677 establece que la opción puede ser en contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe de contener las condiciones en que se ha realizado el convenio. Entre la definición del contrato de opción, podemos entender entonces que es el contrato de promesa unilateral, en donde una sola parte, a este conocido como beneficiario u optante, puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo. Entonces, yo puedo ir a sede notarial y suscribir un contrato de opción. La respuesta es sí, en tanto que la otra parte, el promitente no tiene derechos y solo la obligación de otorgar el contrato definitivo cuando el beneficiario se lo requiera, sin poder revocar la promesa que ha hecho. Bueno, entre los requisitos, los mismos requisitos que la promesa, la aceptación expresa del beneficiario. Ese es otro requisito. Entre su clasificación, accesorio de otro contrato. Por ejemplo, un arrendamiento con opción a compra de la cosa arrendada. Repito, como por ejemplo, el arrendamiento con opción a compra de la cosa arrendada. Principal, porque se obliga a vender y a una cosa determinada por un precio preestablecido, quedando a discreción y requerir o no el otorgamiento del contrato de compraventa. Solo permítanme un segundito. Artículo 1677. La opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe contener las condiciones en que se ha realizado el convenio. Entonces, la segunda parte de los contratos, en particular, título 1 de la promesa y opción, por favor, leer todo este capítulo, que al final son poquitos los artículos: 1601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artículos, que no es nada. Bueno, puede ser principal, porque se obliga a vender y, por ejemplo, A se obliga a vender a B una cosa determinada por un precio preestablecido, quedando a discreción de B requerir o no a A el otorgamiento del contrato de compraventa. Bueno, eso es con relación al artículo, lo leímos hace un poco, 1677. Bueno, vamos a dar entrada a otros más. Ahí está. Sí, Marcos. Lick, buenas noches, una pregunta. Cuando dice que es accesorio, así como dio el ejemplo del contrato de arrendamiento, digamos, entonces ahí mismo en el contrato de arrendamiento se pone esa opción a compra, o sea, ¿se establece en el mismo contrato o son separados? Sí, no, se establece en el mismo contrato, porque por eso es accesorio. Sí, recordad que este contrato de promesa, de promesa, lo que está haciendo es, digámoslo así, preparar un futuro.
el del arrendamiento con opción a compra. Porque entonces puedes, por eso es ya cuando se hace durante años, va usted, un contrato de arrendamiento, un ejemplo de unos 20 años, y te dicen que entonces establecer las bases, cuánto es lo que vas a pagar de arrendamiento al año, eso multiplicado por 20, cuánto vale el inmueble, entonces al final, cuánto va a ser la diferencia, lo que vas a dar si lo querés o no comprar. Por lo regular, esos contratos de arrendamiento pasan de 25 años, 20, 25 años. Entonces ya al final, pues ya tiene la opción de poder adquirirlo en compraventa o no. Yo lo he visto más que todo en bodegas lo he visto, ¿verdad? Porque al final la persona dice si se queda con la bodega o simplemente le sacó el beneficio al inmueble. Bueno, ¿algo más? No, gracias. Vamos a seguir porque aquí hay otras personas que quieren entrar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el contrato de la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria. Ya hicimos un ejemplo de la compraventa, una compraventa de bien inmueble al contado, una muy simple que llena todos los requisitos, los parámetros, las características, llena todo, ¿verdad? Entonces de ahí vamos a desprender lo que es una promesa y ahora lo que es una compraventa con garantía hipotecaria. Bueno, podemos definir el contrato de compraventa con garantía hipotecaria, o sea, el concepto de contrato de compraventa a plazos con garantía hipotecaria, que es el contrato de compraventa de bien inmueble en el que el pago total del precio se dará a plazos. Yo creo que con esto todos estamos familiarizados. ¿Quién no ha comprado un bien a plazos? Los que, bendito Dios, ya tienen su casita y la están pagando, ya saben cómo es eso. Aquel que adquirió una moto y la está pagando a plazos, ya sabe cómo es eso. Entonces, hay compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria, porque por lo regular la propia garantía es el bien inmueble. Hay compraventa de bien mueble, una moto, un vehículo, con garantía hipotecaria. Pero también, como puede haber con garantía hipotecaria, puede haber con garantía fiduciaria. Y la garantía es lo que usted va a ir ganando de aquí en adelante, en los años futuros. Entonces se entiende que es el contrato de compraventa de bien inmueble en el que el pago total del precio se dará a plazos y en garantía de lo cual se constituye expresamente una hipoteca sobre el mismo bien inmueble a favor del vendedor, el cual lo acepta también de forma expresa. Bueno, entonces ya dijimos que dentro de las modalidades de la compraventa hay compraventa con garantía prendaria, compraventa con garantía hipotecaria, compraventa con garantía fiduciaria, compraventa condicionada, y de ahí se deriva lo que es la permuta, la donación, la desmembración y compraventa. Bueno, existe la posibilidad de pagar el precio de la cosa vendida a plazos. Esto evidentemente significa un riesgo para el vendedor en materia de transmisión de la propiedad de bienes inmuebles. El riesgo se reduce a través de la constitución de un derecho real que garantice el cumplimiento de la obligación para el caso de bienes inmuebles. Esta garantía se denomina hipoteca y como puede constituir el primer lugar, puede constituir el segundo lugar y el tercer lugar. Así, porque esta constituye el primer lugar. O sea, yo le presté primero, entonces yo tengo el derecho, yo voy primero, dicen los patojos, ¿verdad? Para ejecutarlo. Pero fíjate que aquí le prestó 500,000 quetzales y esa propiedad vale más de 1.5 millones. Y el amigo este necesita dinero. Y me está preguntando si le puedo prestar. Sí, yo le puedo prestar
Porque ¿a qué se le debe 500? Si no le paga aquel, lo ejecuto yo o yo le pago los 500 a aquel y aquel necesita 3. Todavía tengo un margen de 700 porque en el mercado ese inmueble vale 1.5. Entonces, abogado, ¿qué opina? Siempre y cuando usted ya esté de acuerdo que usted iría en segundo lugar para ejecutarlo y puede que lo ejecute, pueda que no, pueda que se le pase el tiempo. La conclusión es, ¿hay un riesgo? Sí hay un riesgo. ¿Es un negocio para el comerciante que le gusta invertir? Sí, es un negocio. Entonces, ¿le entramos? Sí, le puede entrar, ¿verdad? Bueno, para el caso de bienes inmuebles, esta garantía se denomina hipoteca, ya sea que constituya primero, segundo o tercer lugar. También puede hacerse sobre bienes muebles, en cuyo caso la garantía recibe el nombre de prenda. Bueno, en todo caso, la aceptación y constitución, como lo dijimos hace un momento, debe ser de forma expresa. Para esto, por favor, es importante llevar a la lectura del artículo 841 y 844 del Código Civil. 841 y 800, no, disculpe, 841 al 888 el Código Civil, creo que hay. Porque en el artículo 822 se encuentra el concepto, en el artículo 844 encuentra la aceptación de la hipoteca, que la constitución y la aceptación de la hipoteca debe ser expresa. No se le vaya a olvidar ese artículo 841. Y el artículo 842 de las otras, si no estoy mal, de la hipoteca y otras garantías. Bueno, es importante también referirnos a la constitución e inscripción de este tipo de derechos reales. Para que el registro inscriba las hipotecas, el documento respectivo deberá indicar las condiciones, el término a que estén sujetos los créditos, el importe de la obligación, la garantía, el plazo de la misma obligación. Entonces, por favor, es importante, aparte de los artículos antes mencionados, también el artículo 1136 del Código Civil. Esto, como ya lo dije, del 841 al 846, 884, también el 860, porque nos podemos tener la lectura de la constitución de hipotecas para garantizar créditos representados por cédulas. No es indispensable la aceptación de la garantía. Entonces, a ese artículo 860, mejor si usted lo subraya, por favor. Va. El copropietario podrá hipotecar con o sin emisión de cédula su parte alícuota sin necesidad de contar con el consentimiento de los demás copropietarios. La lectura está en el artículo 491. La respuesta es sí. Asimismo, integre este con el artículo 836, ya que el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos nuevamente. No obstante, cualquier estipulación en contrario, salvo lo que establezca en los contratos que se refiere a créditos bancarios. Ya hablamos de las personas jurídicas que deben de tener la autorización. Hablamos de las asambleas y le tiene que presentar a usted el punto resolutivo donde se autorizó al representante de la entidad para contraer esa obligación. Y hablando de las personas jurídicas, asimismo, las personas jurídicas que hayan modificado su denominación o su razón social por cualquier razón, también tiene que hacerlo del conocimiento tiene que hacerlo del conocimiento en el registro de la propiedad. Es importante también hacer mención un poquito sobre los créditos hipotecarios cedularios.
cuando en el registro conste que una cédula hipotecaria ha sido emitida en forma nominativa para la cancelación del gravamen hipotecario por persona distinta del titular original de la cédula, entonces la lectura debe ser sí y obligatoria. El artículo 415. Estos artículos también integrémoslos, por favor, con el 878 del Código Civil y el 606 del Código de Comercio. Algo interesante es hipotecas sobre el usufructo. El usufructo puede constituir hipoteca específica y expresa sobre su derecho de usufructo sin consentimiento del nudo propietario y sin consentimiento de aquel, pero la hipoteca terminará al final del usufructo, o sea que si estaba establecida, el usufructo fue establecido, constituido, es la palabra correcta, para 10 años, entonces no se puede pasar de esos 10 años. Si fue constituido para 25 años, no se puede pasar de esos 25 años. Entonces se integra ahí el artículo 446, el 716 y el 835 del Código Civil. Con relación a las cancelaciones de las hipotecas, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque ahí es donde entra la carta total de pago. Las características y principios que se refieren a la compraventa aplican de igual manera para las cédulas, para la cancelación de las hipotecas, las cédulas hipotecarias. Bueno, entre las obligaciones previas y posteriores están las obligaciones previas y posteriores al otorgamiento del contrato de compraventa, plazos con garantía hipotecaria, son las mismas que las estipuladas en la compraventa, prácticamente las mismas. Usted tiene que ir a investigar a los registros, tiene que verificar que sea la persona que dice ser. Hay unas diferencias, ¿verdad? Entre estas, que es alguna diferencia que se debe tomar en cuenta, que debe haber el plazo, que debe ser un plazo específico, es decir, el tiempo de la vigencia que va a durar este derecho real, así como las amortizaciones y la forma de cumplir la obligación, el tiempo, la garantía que se debe de expresar. En este tipo de contratos, el testimonio debe ser inscrito en el Registro General de la Propiedad cuando se trata de bienes inmuebles, y cuando se trata de bienes muebles, ahora ya tenemos un registro específico, ¿verdad? Bueno, 1942. ¿Alguna observación, algún comentario sobre la compraventa con garantía hipotecaria? Entonces, solo licenciado, buenas noches. Sí, le iba a hacer Nancy, una pregunta. Sí, le saluda Nancy. ¿Sobre el contrato? Sí, bueno, sí, es como de contrato de promesa de compra. Sí, Pero por favor, escucho. uno, en ocasiones, cuando están esos proyectos con financiamiento propio, bueno, precisamente yo tuve la oportunidad hace varios años, me hicieron firmar una promesa, yo ignorante totalmente de esto, pero No somos ignorantes. Lo que pasa es que desconocedora. a veces desconocemos algunos tipos de contratos. Ajá. Bueno, pues yo recuerdo que me hicieron firmar un contrato de promesa de compra, pero fíjese que era financiamiento propio, entonces, ¿cómo es que resulta eso? Porque a la larga yo estaba firmando un contrato con ellos, digamos, sobre una propiedad que pudo no haber sido de ellos. O sea, eso es legal porque se corre bastante riesgo, la verdad. Sí, hagamos en cuenta que usted tiene un terreno, que ese terreno tiene, digamos, unos, ¿qué? 50,000 metros, no, 50,000 no, hagamos en cuenta que tiene, vamos a ver, unos 500 metros de frente. Y no, unos 300 metros de frente y 500 de fondo.
pero resulta que su terrenito, casualmente, ahí enfrente están construyendo una carretera y pronto van a poner un supermercado. Y entonces eso, plusvalía. Pero usted solo tiene el terrenito. Entonces puede dar en promesa de venta y puede dividir los terrenitos, pide esa asesora de un notario, empieza a hacer los trámites en la municipalidad, pide su autorización, se apoya de un profesional, un arquitecto, un ingeniero, y entonces empieza a hacer la división y puede empezar a enajenar. Y con la venta que va haciendo, usted hace ver en el contrato, ¿verdad? Que de esa promesa y de lo que usted está recibiendo es que va a ir construyendo los bienes inmuebles. Lo que sucede es que a veces se hace ese tipo de contrato en documento privado o se hace en formularios, lo cual no se recomienda. Y hay muchas inmobiliarias que enajenan inmuebles y te dicen, mira, pero no firman un contrato de compraventa con garantía hipotecaria del cual estamos hablando, sino que lo que hacen es firman unos formularios. ¿Por qué razón? Porque dicen ellos, con mucho respeto menciono su nombre, Nancy Mérida, porque dice, si Nancy no me paga, entonces tengo que acudir a un juicio, a un ejecutivo, y eso me eleva mis costos. Pero si le hago firmar un formulario, y ella no paga, pues solo le notifico, dice, o ella está consciente que no me pagó. Entonces, no elevo mis gastos, mis costos. Entonces, volviendo a su pregunta, sí, existe la figura, Nancy, y solamente que recuerde que a veces cuando uno llega a ese tipo de inmobiliarias o entidades, por lo regular, ellos imponen su criterio, pero yo no recomendaría, pues, mucho de eso, porque si no se van a financiar y si no les quieren comprar y solo le compran 3 y el proyecto es de 25 casas, con esas 3 no van a construir el resto de casas. Y entonces, y un año después o 2 años después, mire, y mi dinero, pues fíjese que se fue en funcionamiento, dijeron en el gobierno, ¿verdad? Entonces el pago de salarios ya no hay. ¿Y qué? Pues, ejecute. ¿Y qué vas a ir a ejecutar? Si tienes un formulario, si tienes un contrato en hojas bond. Ay, entonces, ¿qué va a pasar? Eso ya lo vieron ustedes en procesal civil. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Cuál es mi opción? ¿Qué? ¿Me quedo así sin nada, con las manos vacías? No, claro que no. Usted puede ir a un juicio de conocimiento o no, puede ir a una prueba anticipada. Pero fíjese que la entidad quebró y saber quiénes son. Y resulta que cambiaron, que ahí donde tiene su sede social, su dirección fiscal o comercial, ahí ya no hay nadie. Y el Código Procesal Civil y Mercantil ahí del 61 ¿cuál es de las notificaciones? Se me olvidó ahorita. Que dice que la primera notificación debe ser personal. Y llega el notificador y no puede notificar porque yo me imagino que aquí debe haber algún notificador. Llega a notificar, no puede notificar porque es personal y no encontró a nadie. Riesgo, sí. Pero eso no les puede pasar a ustedes, porque ustedes ya van en el 10º semestre. No les puede pasar a ustedes y no les puede pasar a ningún familiar de ustedes. Por favor, Nancy, ¿estamos? Sí, gracias. Ahora ya no. Bueno, entonces, hablamos un poquito, estamos terminando con el contrato de compraventa con garantía hipotecaria. Quiero hablar un poquito por el tiempo, todavía tenemos tiempo, de la compraventa de fracción de bien inmueble. De la compraventa de fracción de bien inmueble. Pues prácticamente no es mucho lo que hay que hablar acá, ¿verdad? Porque ya hablamos de la compraventa. Entonces ya vimos las características, obligaciones previas, obligaciones posteriores, pero es importante siempre hacer mención de este tipo de contrato. El contrato de compraventa de fracción de bien inmueble urbano consiste en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte a pagarla en dinero. Este contrato está regulado del artículo 1790 Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla.
y el comprador se obliga a pagar el precio en dinerito. Entonces, del 1790 al 1851 del Código Civil. Entre los elementos tenemos el vendedor y el comprador, la cosa y el precio, la escritura pública, el instrumento público en protocolo, cuando se trate de bienes o cualquier otro tipo de transacción. Ustedes, pero si lo hacemos en protocolo, cobramos un poquito más, nos ganamos nuestro pistil, nos lo echamos a la bolsa. Entonces también siempre recomiendan y en protocolo, ¿verdad? Entre las obligaciones previas tenemos el documento personal de identificación. Si no lo tuviera, pues el código de notaría, artículo 29, nos establece de qué forma lo podemos identificar, el título con que se acredita la propiedad del bien objeto de venta, también entre esas obligaciones previas de la compraventa, de la compraventa, las obligaciones previas y las posteriores, jalamos para esta, que es el último recibo del impuesto único sobre inmuebles, y algo que debemos de tener y tener a la vista es el plano de aprobación del registro de información catastral, plano de ubicación, plano de, chicas, se me olvidaron los 3 planos que son, pero verifican porque como siempre piden, verifican en la municipalidad y en el registro mercantil. Se tienen que ingresar a la página. ¿Por qué? Porque el registro mercantil tiene guías registrales y tiene una guía. ¿Por qué? Porque la municipalidad en consejo puede sacar algún reglamento, a un acuerdo municipal, entonces que pueda tener un requisito más. Entre las obligaciones posteriores tenemos la de razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación, el testimonio especial, archivo general de protocolo, el testimonio a las partes interesadas, el aviso a catastro municipal, el aviso a DICAL, ¿verdad? Entre los impuestos está el impuesto del testimonio especial que cubre los timbres notariales y por ser de escritura de valor determinado es de 2 por millar sobre el valor del contrato, es decir, 2 quetzales por cada 1,000 quetzales del valor del contrato. Tenemos el testimonio, el primer testimonio, como es una desmembración, es una compraventa, aquí paga IVA, paga 12%. Por favor, entre los requisitos para efectuar la primera inscripción de dominio de bienes inmuebles, es muy importante que tomen en cuenta, como veníamos platicando, creo que fue como una segunda clase, para efectuar la primera inscripción de dominio de una finca nueva, el título y el plano que debe incluir todos los datos a que se refiere el artículo 1131 del Código Civil. En el título que se presenta en el registro se debe de hacer constar expresamente los datos que corresponden a la finca nueva. Y aquí viene lo interesante, indicando si es finca rústica o urbana, la ubicación, indicando el municipio y el departamento en que se encuentra, el área, los rumbos, el azimut, las coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al sistema geodésico nacional, las medidas lineales y colindancias, nombre y dirección de la finca nueva, si la tuviera, porque hagamos en cuenta, como lo que decía Nancy, ¿verdad? Pues compró su finca, ¿va ustedes? Ya tiene su finca y le va a poner el nombre a su finca, ¿verdad? Entonces, puede denominar la finca en ese momento. También así, la descripción del inmueble deberá consignar los rumbos, los azimut o las coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas. Es fundamental esto. Subimos una minuta a la plataforma, la vamos a subir, donde ahí están las minutas que usted tiene que llenar o terminar de completar según el artículo 29 del decreto 314. Volvemos, en caso de polígonos irregulares deberá consignarse únicamente el azimut o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas.
Bueno, en este caso sí es necesario indicar los demás datos, tales como las colindancias y medidas lineales, ¿verdad? Las distancias. Los azimut deben consignarse completos como consta en el plano respectivo. Por favor, tomen en cuenta los artículos 540, 547, 549, 550, 1195, 1199 del Código Civil. Ese artículo 1131 del Código Civil es fundamental. Por favor. Bueno, sí, también el artículo 40 de la ley del registro de información catastral, el artículo 64, la literal B, C, y los numerales romanos del 1 al 9 del artículo 67, reglamento de la ley del registro de información catastral. Es fundamental la lectura de estos artículos. Creo que fue la primera clase que hablamos sobre los 5 libros del Código Civil. Hicimos mención del libro 2, que es fundamental que lo vamos a utilizar, del registro de la propiedad. El libro 3 de la sucesión que es hereditaria de intesta. Ahí se me olvidó el nombre ahorita. El libro 3. ¿Cómo? De la sucesión hereditaria se llama. De la sucesión hereditaria a usted. El libro 4, el registro de la propiedad, que es fundamental. Lo bueno que ustedes llegan al 10º semestre ya sabiendo de derecho civil. Entonces, mi obligación es solamente las generalidades y hablar un poquito de los acuerdos de voluntades y de la redacción de los instrumentos públicos, ¿verdad? Por ahí es que yo me tengo que ir con ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar unos 10 minutos más ustedes todavía, aprovechando que estamos en línea, porque estaba revisando el calendario y el 15 de agosto pues no vamos a tener clases porque es el día de la feria, se celebra el día de la feria, ¿verdad? El 15 de agosto aquí en Guatemala, entonces sí nos va a cortar el tiempo para explicar unos 3 o 2 contratos más. Vamos a tratar la manera de practicar un poco, tal vez despejar más dudas el lunes y martes, pero por favor les encargo, me falta una minuta, que es de la promesa, que no la subí. Entonces mañana por la tarde espero subirles la promesa de la minuta y hay 3 minutas subidas en este momento. La compraventa con garantía hipotecaria, está la compraventa a una donación. Vamos a hablar de eso, de una donación, ahorita. Y voy a revisar cuáles de las que tenemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la donación. Un tema muy interesante, muy interesante. No sé que por el tiempo se me va a olvidar, pero les voy a comentar rápido. A veces cuando la finca está en copropiedad, y a veces se están jalando el pelo los copropietarios, y la persona se quiere liberar de la parte que le corresponde, esa parte alícuota, y la quiere enajenar porque necesita dinerito, y hay alguien quien se la pueda comprar. Entonces, hay quienes vienen y dicen, mire, quiero venderle mi parte alícuota, y hacen la compra-venta, llegan al registro de la propiedad rechazada. ¿Y qué pasó? No puedes vender. ¿Cómo que no? Si es mía, está mi nombre, yo soy copropietario, sí, pero hay un derecho que le corresponde a los otros copropietarios, ¿verdad? O sea, antes de que usted le venda a un tercero, tiene que preguntar si alguno de sus copropietarios le quiere comprar. Nuestra legislación muy bonita, ¿va? Pero
existe la figura de la donación. Ahí dice que para vender yo debo de ver el derecho de tanteo o respetar el derecho de tanteo para la compraventa. Pero para la donación, no. Entonces le vendo. Y la venta puede ser, una donación puede ser onerosa o puede ser gratuita. ¿Cómo? A título gratuito. A título gratuito. Me llega yo. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, les quería platicar un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque yo tuve un casito de esos. Pero así como la compraventa, cuando por X razón murió papá, ya sea que papá haya dejado o no testamento, se inicia un proceso sucesorio. Ya sea que haya testamento o no, se inicia un proceso sucesorio. Y de eso lo platicamos, puntualizamos mucho lo que es el proceso sucesorio en Notariado 3. ¿Yo puedo vender los derechos hereditarios? La respuesta es sí. ¿Yo puedo donar los derechos hereditarios? La respuesta es sí. Bueno, concepto de donación. La donación es un acto a título gratuito, por lo regular es a título gratuito, realizado en forma contractual, por el que una persona se libera o libera a favor de otra una cosa. Porque pues, como puede ser un mueble, puede ser un bien inmueble. Bueno, la donación representa un acto de liberalidad, generosidad o desprendimiento que una persona realiza a favor de otra, el cual debe constar en escritura pública. Sí, solo sí. Mire, lo voy a hacer en un documento privado y después lo voy a protocolizar. No, hombre, estamos aprendiendo derecho notarial. Ya vimos que los contratos arriba de 300 quetzales en protocolo. Ya vimos que son formales. Entonces usted, sí, solo sí, en protocolo. En primera instancia, que la posición económica, bueno, en este acto de liberalidad supone varias situaciones. En primera instancia, que la posición económica de la persona que lo realiza, es decir, a este que se le llama quien va a entregar, quien va a dar, se le denomina donante. Le permite, sin perjuicio de su situación propia, realizar la donación, con lo cual no verá gravada su situación ni condiciones económicas, pues posee lo suficiente como para poder realizar la donación. Y por eso se va a desprender de un bien que le pertenece. La forma de redactar se respeta, pero usted tiene que cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en el Código Civil y en el Decreto 314, como mínimo. ¿Cómo va a redactar? Es su carta de presentación. A modo que cuando otro colega lea su instrumento público, dos cosas: lo admire, no pasó nada, o simplemente se pueda reír. Bueno, ya es de cada quien. Pero en ese instrumento público de donación, yo recomiendo, por la lectura que acabamos de, o lo que acaba de pronunciar, que usted signe en ese instrumento público de donación que al donante no le perjudica desprenderse del bien inmueble porque tiene otros o tiene los medios para subsistir. Yo le recomiendo signar eso en los contratos de donación.
La consideración para que se realice este acto de desprendimiento y liberalidad por parte del donante responde o radica en la persona sobre la cual recae y que es favorecida con esta actitud de obsequio, de regalo, es decir, quien recibe la cosa, a quien llamamos donatario, atendiendo las consideraciones de diversa índole. El donante realiza este acto extraordinario dentro de la vida social y económica, en su vida privada, en atención a las particularidades o las situaciones de su entorno social. Bueno, de su entorno social. Toda donación se considera a título gratuito, salvo que en el texto del instrumento se indique que es onerosa o remuneratoria. Y cuando es onerosa, existe una figura. La donación entre vivos puede ser onerosa o gratuita, ¿verdad? Está el artículo 1866, que la figura es la revocación por ingratitud y nos establece hasta un plazo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros donamos y la donación es onerosa? ¿Podemos reivindicar? No, bien podemos reivindicar. Sí podemos reivindicar siempre y cuando cubramos lo que recibimos. Cuando una donación es onerosa, es remuneratoria, nosotros pagamos por un precio, o sea, prácticamente nos la están vendiendo. Excepción es aquella cuando, por eso es fundamental cuando usted está en sede notarial y llegan sus clientes a su notaría y con un léxico muy común de nosotros los chapines, llega mamá y papá con notario y le dicen al notario, mira, fíjate que nosotros tenemos un bien inmueble, es nuestro patrimonio de toda la vida, nos costó 40 años y solo tenemos un hijo y nosotros se lo queremos regalar. Notario, ¿qué nos recomienda? Una donación a título gratuito, en forma pura y simple a título gratuito. Pero, perfecto, pero usted notario debe ser responsable, pero también le tiene que decir que constituya el usufructo vitalicio. Se recomienda que constituya el usufructo vitalicio, ¿verdad? Porque no directamente puede dar saqueo de la ingratitud, pero siempre hay que tratar la manera de asesorar bien y proteger a los abuelitos, a las personas de avanzada edad. Entonces se puede recomendar una donación donde se constituya el usufructo vitalicio, una donación pura y simple, a título gratuito. Y recuerde que para constituir usufructo, como usted tiene el bien, como el bien le pertenece a usted, primero constituye el usufructo y después dona, ¿verdad? Entonces debe tomar en cuenta esas palabras. Bueno, cuando en una escritura se otorgue la donación de 2 o más bienes, se recomienda que se haga la estimación del valor de cada bien en forma individual. También debe tomar en cuenta que cuando se trata de un acto de liberalidad, en la donación de derechos de copropiedad, no es necesario que la autorización o el consentimiento
de los condueños, por el ejemplo que yo le ponía a usted. Yo quiero vender, pero no es la figura es la donación. Es que somos copropietarios, pero yo no le quiero dar a ninguno de mis otros copropietarios o condueños, como aquí algunos dicen, porque y me hizo este me sacó la lengua, no, entonces yo le quiero vender a fulano, sí, pero la figura es donación, 90, ¿verdad? Entonces, algo más que debemos de tomar en cuenta es que la donación debe ser aceptada por el donatario. Tal aceptación puede hacerse en el momento de formalizarse la donación o en acto separado, porque yo puedo venir ante notario y de forma unilateral donar, pero la otra parte tiene que comparecer también ante notario y en escritura pública, en protocolo, aceptar, ¿verdad? Si la aceptación por el donatario fuere hecha con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse tal aceptación al donante de forma judicial. Este requisito es indispensable para poder inscribir el contrato. Bueno, pero de aquí usted tiene que tomar lectura que hay excepción, claro que sí, y para eso el artículo 1857 del Código Civil intégrelo con el 33 y el 67, numeral 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues también hacen las excepciones. La donación que se haga a los menores de edad, incapaces o ausentes, requiere la aceptación de los representantes legales de estos, pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá proceder a autorización judicial. Esto lo encontramos en el artículo 1861. 1861. El artículo 1861 se lee o establece la donación que se haga a los menores incapaces o ausentes, la aceptarán sus representantes legales. Esto intégrelo con el artículo 14, 49, 50 y 1691 del Código Civil. Del Código Civil, por favor. Pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá proceder a autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. Bueno, la revocación de la donación por causa de ingratitud debe ser notificada judicialmente. La existencia de oposición, la revocación para efectos de su registro, debe acreditarse con certificación extendida por el juzgado correspondiente. De aquí la lectura del artículo 1869. Ahí se recuerda que, un paréntesis, que en el artículo 1866, numeral 2, fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, dije que eso lo tiene que integrar con el artículo 1869, 1870 y 1871 del Código Civil. Entre los elementos del contrato de donación están los elementos personales, que es el donante, el donatario. Entre los elementos formales, entre los elementos reales del contrato de donación está la cosa, los bienes. Para esto tenemos la lectura del artículo 1855 y por extensión todo lo previsto en el artículo 442 sobre los bienes y el artículo 1443 sobre las cosas apropiables del código, lo que establece el Código Civil. Entre los elementos formales tenemos, si se trata de bienes inmuebles, deberá constar en escritura pública, artículo 1862.
En todos los casos se debe indicar el valor en que se estima la donación de los bienes o derechos. Artículo 1863. El inmueble está inscrito en el registro de la propiedad por 100,000 quetzales, en DICABI está escrito por 100,000 y en catastro municipal por 100. Entonces, yo estimo el bien inmueble en 25,000 quetzales y estimo el bien inmueble en 25,000 quetzales, puedo hacer la estimación en 25,000 quetzales, pero el impuesto, como es donación, lo tengo que pagar por los 100,000 quetzales. Entre los elementos especiales se da el enriquecimiento de una persona porque crece su patrimonio. Otro es que ocurre el empobrecimiento de manera correlativa de la otra persona, porque el donante disminuye su patrimonio. Existe la intención de hacer una liberalidad a favor de una persona o intención de enriquecer al otro. Y esto se da como el ejemplo que les manifestaba hace un momento, cuando llega mamá y papá a su sede notarial. Entre los efectos del contrato de donación, uno de los efectos es la transferencia del dominio a propiedad de la cosa donada. En consecuencia, el que la recibe tiene derecho a exigir la entrega. Otro es el donatario se subroga en los derechos y acciones que en caso de evicción correspondiera al donante. Artículo 1859. Bueno, entre las obligaciones del donatario, eventualmente pueden existir obligaciones para el donatario conforme al artículo 1864. ¿Como cuáles? Los acreedores, el derecho a alimentos, porque resulta que el donante tiene la responsabilidad de alimentar a determinadas personas, esos derechos. El hijo nacido con posterioridad a la donación. Qué interesante. Bueno, nos vamos a quedar ahí y por la hora vamos a hablar sobre las obligaciones previas y posteriores un poco el día lunes sobre este contrato de donación. Y bueno, que no son muchas ustedes, mejor de una vez, porque entre las obligaciones posteriores tenemos la de razonar, los títulos o documentos que se entregan o se tienen a la vista para este tipo de contratos, el testimonio especial, entre las obligaciones posteriores, ¿verdad? El testimonio especial, el archivo general de protocolos, el primer testimonio a las partes interesadas, y los avisos a la municipal, a catastro o a DICABI. Entre las obligaciones previas está la de identificar a los interesados, a los comparecientes. Usted ya sabe de qué forma los va a identificar, la acreditación del título con el cual se va a donar y los recibos que son de siempre, va ustedes, los recibos de agua, luz, teléfono, servicios, administración, seguridad, los recibos de extracción de basura, using. Tienen que ir siempre ir a la municipalidad a ver si no tienen multas por construcciones. Por favor, los escucho. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Alguien? Bueno, me falta una minuta que subir. Me falta una minuta que debo de subir. Entonces tenemos una minuta de compraventa de fracción de bien inmueble urbano al contado. Ustedes van a asignar la parte de la comparecencia, los datos que hacen falta en el cuerpo y el cierre. Esa es la compraventa de fracción. En la compraventa con garantía hipotecaria son pocos los datos los que van a asignar. Más que todo ahí son poquitos, es la que menos van a donar. Tengo una minuta de un escrito de una donación de bien inmueble. También no es mucho lo que van a llenar ahí, por favor. Y está la promesa de compraventa.
que esa es la que me hace falta, que les traslade. Entonces, por favor, mis estimados estudiantes, me llenan las minutas y hay que subirlas a más tardar el domingo a las 24 horas a la plataforma. Feliz noche. Disculpe, solo una consultita. A la 1. ¿Las imprimimos y las llenamos o las hacemos a mano? No, imprímalas, llenen lo que hace falta y súbanos. Vamos a trabajar a mano, gracias por la pregunta, vamos a trabajar a mano el protocolo. Ok, perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles, espero saludarlos el día lunes y gracias, si no, por ahí la auxiliar se va a encargar de ustedes. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Se cuidan. Feliz noche. Gracias, Lic. Buenas Buenas noches, Lic. Gracias. Buenas